Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al primer conversatorio del ciclo Participación, Accesibilidad y Ciudadanía de las Personas con Discapacidad Visual. Este ciclo ha sido organizado por el Movimiento Jóvenes Ciegos Chile y por la carrera de Educación Especial, especialidad en personas ciegas y retos múltiples, del Departamento de Educación Diferencial de la UNCE, de la cual formo parte. Contamos con la valiosa colaboración del equipo periodístico y de difusión de la UNCE, cuya integrante Gladys Acuña nos estará colaborando en la tarde de hoy con las preguntas. Y también con Denis Carrasco y todo el equipo de medios educativos y también de informática, con el tema del uso de la plataforma, las inscripciones, todo lo que tiene que ver con la difusión interna de la UNCE. También tenemos que resaltar que hoy nos acompaña Natalia Hot, quien es titulada de la carrera y será la intérprete en lengua de señas para esta importante ocasión y también para el conversatorio del 9 de diciembre. 2 segundos, Natalia, salude. Perfecto. Antes de comenzar este conversatorio de esta tarde, la directora del Departamento de Educación Diferencial desea realizar un saludo de bienvenida. La directora es Lucía Millán Briceño. Quiero dar la bienvenida a todos, a todas. Veo muchas caras conocidas, lo cual me alegra muchísimo. El Departamento de Educación Diferencial está muy contento de poder hacer esta actividad que está a cargo de la carrera, ¿verdad?, de personas ciegas y retos múltiples, ante problemas de la visión. Y muy contenta además de poder darle un espacio a personas jóvenes, personas que tienen mucho ímpetu, muchos deseos de hacer cambio, muchos deseos de comunicar lo que significa, ¿verdad?, la participación socioeducativa de las personas con discapacidad visual. Me alegro muchísimo de dar inicio a este conversatorio. Este conversatorio es uno de los 3 que se van a llevar a cabo durante lo que nos queda, ¿verdad?, de este año académico 2020-2021. Agradecerles, ¿verdad?, una vez más también a las personas que hoy nos acompañan y nos dan de su tiempo. Nuestra universidad siempre ha querido estar liderando lo que es el proceso de inclusión y liderando lo que es la formación de las personas en el área de la discapacidad visual. La temática que hoy vamos a tener, una temática muy importante desde el punto de vista pedagógico, ya que habla de la docencia y de la discapacidad visual, cómo a través de ello podemos construir una nueva sociedad. Así que una vez más, les agradezco a todos su participación. El Departamento de Educación Diferencial está muy contento de poder empezar a iniciar estas actividades. Y dejo con ustedes una vez más, ¿verdad?, a Claudia y a los participantes que van a dar inicio a esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras. A continuación, entonces, ya comenzando rápidamente con el tema que nos convoca y que es tan importante, tengo el agrado de presentar a nuestros expositores de hoy. Están con nosotros María José Vergara, educadora diferencial de la Universidad de San Sebastián, sede Concepción, docente de Coalibi, que es una escuela especial de la misma ciudad, y docente además de la Universidad Adventista y de la Universidad San Sebastián, presidenta de la Corporación Mujeres con Discapacidad Visual y activista del Movimiento Jóvenes Ciegos Chile. Salúdanos a todos, por favor, María José. Un gusto acompañarles. Muchas gracias por la invitación y la recepción. Excelente. Y también nos acompaña Diego Gaitán, estudiante de licenciatura Ciencias Musicales, Universidad Católica de Valparaíso, tallerista, actividades extraprogramáticas, Colegio Juanita Fernández de Valparaíso, intérprete del instrumento musical viola y activista del movimiento Ciegos Chile. La dinámica de esta tarde va a ser que nuestros 2 expositores van a contar sus experiencias en la docencia y cómo esto puede propiciar procesos inclusivos e ir
mejorando y optimizando la manera que tenemos de relacionarnos y vamos todos, por supuesto, por una mejor sociedad. Y en relación a las preguntas, al final vamos a dar un espacio, no corto, sino vamos a dar un tiempo suficiente para que las escriban en el chat o pidan la palabra, activen sus micrófonos. Vamos a dejar ese espacio para el final, que es lo más enriquecedor de este conversatorio. Adelante entonces, Diego, María José, como ustedes estén organizados para empezar. Y de nuevo, muy contentos y muy bienvenidos y bienvenidas todos. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Me escucho bien, cierto? Perfecto. Ya, súper. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre docencia y discapacidad. De alguna forma, cómo podemos cambiar nuestra sociedad. ¿Qué falta para poder hacer una transformación social? Si bien el derecho de las personas con discapacidad, o sea, se ha generado un paradigma con respecto al derecho. Esto lo hemos visto de diversas maneras, a través de la convención, a través de la ley de inclusión, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué manera esto afecta a la educación? El día de hoy, nosotros vamos a hablar un poco sobre la normalización de la discapacidad en el sistema tradicional. ¿Qué tan importante y necesario es para generar un cambio de paradigma dentro de nuestra sociedad? Ahora, a continuación, voy a dejar a María José. Muchas gracias, compañero, un gusto saludarles. Y sí, la idea hoy es conversar un poquito respecto a qué es la educación universal, cómo podemos caminar hacia la educación con accesibilidad universal. Y lo primero que nos encontramos, ¿cierto?, cuando hablamos de personas con discapacidad en general, dice relación con los mitos, con las barreras, con las dificultades, ¿cierto? Hay mucho mito, mucha barrera que eliminar, mucha barrera que transformar, mucho que transversalizar, mucho que diversificar, ¿cierto? Son palabras que me imagino muchos colegas aquí han escuchado, pero importante, ¿cierto?, es mencionar que partir desde allí, sin duda que es realmente difícil. Los mitos y las barreras nos hacen más difícil la vida en general y más las oportunidades de educación, ¿cierto? La infantilización a la que estamos expuestas las personas con discapacidad en general y las personas con discapacidad visual, ¿cierto? La discriminación, ¿cierto?, que nos afecta a diario, con la que tenemos que trabajar e ir demostrando que somos capaces de todo lo que somos capaces, que sabemos que tenemos las mismas capacidades, que hay necesidades diferentes, que hay habilidades, que hay diferentes formas de trabajar como cualquier persona, de eso se trata la diversidad, ¿cierto? Y la discriminación viene a ser desde siempre, ¿cierto? El bullying, ¿cierto?, que se nos da primero en los contextos escolares, ¿cierto? Y también la sobreprotección de las familias, ¿cierto?, que nos hace más difícil el camino. Imagino que hay varias personas con discapacidad visual acá y que también saben que ha sido, así como los papás y las familias son fundamentales en nuestro proceso educativo, también muchas veces interfieren negativamente, ¿cierto?, en nuestro proceso. Pero desde ahí, las personas con discapacidad hemos trabajado incansablemente para derribar barreras, para trabajar en conjunto con la sociedad, para ser parte de ella y para hacer de la accesibilidad un concepto universal. Voy a dejar a mi compañero Diego Gaitán, él les va a hablar sobre la experiencia que él ha tenido en la educación básica y media tradicional, ¿cierto?, siendo un docente con discapacidad visual. Adelante, Diego. Ahora sí, ¿me escucho, cierto? Sí, ya. Bueno, con respecto a mi experiencia particular con la educación básica y media, bueno, yo comencé haciendo clases aproximadamente hace 7 años atrás en Antofagasta. Comencé en el Liceo Mario Bahamonde Silva de acá Antofagasta. Empecé a hacerle clases a segundo ciclo básico y educación media. De hecho, tuve una jefatura de curso, etc. Bueno, cabe mencionar de que mi discapacidad no es congénita, sino que es adquirida. Entonces, justamente en este proceso empecé a adquirir mi discapacidad. Bueno, en un principio fue un poco complejo. Obviamente se generaron demasiadas barreras en el entorno. Habían
muchos prejuicios. Yo como persona, digamos, en este caso que no tenía discapacidad, yo mismo tenía muchos prejuicios sobre mí para poder realizar mi trabajo. Entonces, a posterior a esto, claro, fue un poco complejo, me costaba ver los libros, etcétera, etcétera. Habían demasiadas limitancias en el entorno igual, porque también había mucho desconocimiento con respecto a la discapacidad. Entonces ya después del año 2014 me fui a estudiar a Valparaíso, me puse a estudiar en un conservatorio, empecé a estudiar mi instrumento que es viola. Y bueno, aparte de eso, hace poco empecé a estudiar licenciatura en ciencias musicales, como para seguir especializándome más todavía en el área que estoy desarrollando, que finalmente es arte. Y bueno, también acá en Valparaíso tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Colegio Juanita Fernández, en donde empecé a desarrollarme como tallerista en un principio. Empecé a tomar diferentes labores, también a trabajar un poco con la dirección de la orquesta, a coordinar un poco eso. Y bueno, me di cuenta de muchas variables a considerar dentro del sistema tradicional, empezando porque en una sala con 40 chicos, igual es complejo generar educación de calidad en cierta medida. Tampoco es absoluto, también considero de que todo tiene sus defectos y sus virtudes, pero en el colegio en donde empecé a trabajar ya llegué con la discapacidad de lleno. Y claro, me fueron entendiendo, fueron comprendiendo mi situación y también fueron viendo la evolución que iba teniendo. En ello también se fueron generando diferentes adecuaciones. Como por ejemplo, no sé, pedir asistencia de un compañero en un momento, después cuando empecé a conocer herramientas de autonomía, como por ejemplo computador, teléfono, con sistemas de lectura de pantallas, por ejemplo, claro, mi vida se empezó a desarrollar de una forma más amena, pude empezar a planificar, pude empezar a desarrollarme con una cierta tranquilidad y desenvolverme con plenitud dentro de mi área de trabajo. Y finalmente es lo que hago, que es hacer clases. Con respecto al tema de la educación instrumental, era un tema bastante complejo, porque igual parte que los instrumentos musicales, uno los mira un poco a huevo en cierta medida, pero en verdad hay toda una complejidad de fondo, o sea, con respecto al desarrollo, entender los tipos de habilidades que se pueden desarrollar, entender también las necesidades del estudiante, estar muy observador con respecto a las necesidades de los estudiantes frente al instrumento. Y también cuidando un poco el que no permitiéndole que se equivoquen en el instrumento, pero sí que cuidando un poco que se frustren en el instrumento, porque de por sí el tránsito de él es un poco lento. Pero en ello también fui desarrollando mis propias herramientas, entendiendo de que antiguamente se decía de que los instrumentos musicales era un obsérvame y hazlo. Entonces era un poco complicado para mí, tanto como estudiante como profesor, porque estaba desempeñando las dos cosas. Y claro, o sea, hay uno también va entendiendo de que los tipos de aprendizaje como auditivos, visuales, kinésicos, son súper importantes y esenciales para generar una educación integral, ¿ya? Pero también me fui dando cuenta también en mi paso como educador de que es súper trascendental también no formar solamente máquinas que desarrollen bien su ejercicio, que toquen bien su instrumento, sino que también uno tiene que desarrollar personas, humanos, individuos. También me la fui ingeniando, me di cuenta de que el hecho mismo de que yo tuviese discapacidad en el aula, eso generaba una ruptura, una fragmentación del paradigma que tenían los jóvenes al momento de entrar a una sala de clase. O de entrar, por ejemplo, a un ensayo de orquesta. Y fíjense de que no me miraban como ustedes pensarán, así como, ah, el profesor ciego. No, fíjense. De alguna manera también tenía que haber una actitud frente mía para poder desarrollar mi trabajo de una forma óptima, pero también se fue generando una transformación muy bonita, tanto con mis colegas, tanto con mis estudiantes. Y claro, finalmente uno se da cuenta de que uno no forma máquinas que trabajen o que tienen que cumplir ciertos constructos sociales, como ir al colegio, ir a estudiar a la universidad, casarse, tener hijos. Quizás la vida trata más de eso, simplemente tratar de ser la mejor versión de sí mismo.
rescato mucho una palabra que decía la José, que alguna vez me la dijo, que el cielo no es el techo, sino que finalmente es uno. Entonces, en relación un poco a esta experiencia que yo he tenido, por eso pienso de que la única forma de poder generar un cambio, claro, podemos generar un sistema social, político, que sea equitativo, que sea justo, pero también eso tiene que ir muy de la mano de un crecimiento individual. Como alguna vez dijo Claudio Naranjo, un psicólogo y psiquiatra chileno, de que es importante, la sociedad se encarga mucho de ver lo exterior, pero se preocupa muy poco de lo interior. Entonces, cultivar a veces el entendimiento y la comprensión son cosas súper importantes para poder desarrollar individuos que, de alguna manera, sean un aporte dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, igual, por ejemplo, ocupo herramientas que me permiten, por ejemplo, desarrollar de buena manera mi trabajo. Desde, por ejemplo, eh, un computador con sistema de lector de pantalla, que puede ser NVDA o puede ser JAWS. Ocupo programas de computador como por ejemplo MuseScore, que me permite escribir partituras en tinta para las personas que ven en este caso, y también para poder exportar partituras en tinta a mí y yo poder leerlas a través de esta aplicación que me dice las notas. Sibelius también funciona bastante bien, por ejemplo, para poder desarrollar este trabajo, el Braille Music Editor. Hay diferentes lectores, hay diferentes programas que nos pueden permitir desarrollar una labor como profesional de forma de calidad, y también para poder entendernos por nuestros pares igual. Porque finalmente no todos saben leer braille, entonces se hace un poco complejo. Entonces quizás como para generar también una inclusión hacia el exterior y no ser tan segregador, es importante también uno también a través de voluntad ir construyendo también las herramientas para poder ir mejorando la calidad del lenguaje, más que del lenguaje, de la comunicación entre nosotros. También, por ejemplo, como estudiante, también, por ejemplo, utilizo con el mismo formato PDF, por ejemplo. Existen dos tipos de formato de PDF, escáner y carácter. Con el formato carácter igual uno puede leer documentación, puede informarse, puede leer un libro, y quizás también hay otros mecanismos también para ir desarrollando las cosas de mejor calidad. También en el colegio donde trabajo, ahora todo es online, entonces quizás los libros de clase y todo eso creo que fueron parte de un pasado, son uno de los beneficios de la digitalización en cierta medida, que claramente también a nosotros las personas con discapacidad nos están abriendo una puerta y un nicho bastante importante. Eso. Ahora le voy a dar el paso a María José. Muchas gracias, Diego. Así es, la tecnología viene a ser un tremendo aliado, de hecho, sin ella no podríamos estar hoy día conversando, y claro, las dificultades de pandemia son muchas cuando vives con discapacidad, y de algún modo, ¿cierto? Los libros hoy son digitales, y muchas de las herramientas que utilizábamos nosotros en algunos espacios hoy día son parte de nuestra vida como cotidiana. Cuando eres mujer con discapacidad, las posibilidades de ser discriminada y de ser vulnerada en tus derechos lamentablemente se multiplican. Ayer lo decíamos, ayer teníamos el día, ¿cierto?, de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, que lamentablemente es una pandemia terrible que nos ha azotado siempre, y cuando vives con discapacidad eso aumenta. Y aún así, las mujeres con discapacidad nos hemos levantado, ¿cierto? Y hemos seguido trabajando, a pesar de que no debiésemos, pero hay que hacerlo, es una de las únicas formas para poder velar por nuestros deberes y derechos. Y uno de nuestros derechos dice relación directa con la educación, con el derecho al desarrollo, el derecho al trabajo, ¿cierto? Que son derechos que son universales, que son inherentes, lo que lamentablemente cuando vives con discapacidad se pasan a llevar muy seguido. Yo quiero contarles un poquito sobre la experiencia que he vivido siendo docente universitaria y siendo también universitaria, con discapacidad visual también, ¿ya? Diego ya dijo algunas cosas, ¿cierto?, relacionadas con su experiencia, con su vivencia. Bueno, yo contarles que egresé a la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en la Universidad de San Sebastián, y me impresionó la forma en la que diferentes docentes fueron reaccionando, ¿no? Muchos docentes estaban muy contentos, estaban con toda la voluntad de realizar las adecuaciones
de acceso o de objetivo, que en realidad eran las mínimas, las de objetivo, más que nada se hacían la segmentación, ¿cierto? Pero muchos otros docentes quedaron así como pensando y diciendo, tenemos una persona con discapacidad que puede ser mi alumna, que puede ser mi estudiante, pero que no puede ser mi colega. Y lamentablemente ahí me encontré con muchas barreras de actitud cuando hablamos de inclusión. La verdad es que todos tenemos bastante claro qué es inclusión hoy día. Se ha hablado mucho de inclusión. Pero cuando la inclusión es actitud, es todo. O sea, la inclusión debe ser la base. La accesibilidad universal debe ser la base. No debe ser la diferencia, no debe ser la adecuación. Debe ser la norma, como dice el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Y entonces me pasé por varias universidades también trabajando desde mi vivencia y desde las herramientas que manejaba, un poco contándoles sobre las diferentes herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y cuando fui estudiante me di cuenta de muchas barreras y de muchas cosas que hoy día quiero comentarles porque a veces uno se le olvida, ¿no? Cuando ya lleva tiempo trabajando, se nos olvida qué es lo que quisimos cuando fuimos universitarios. Y una de las cosas que yo no olvido es que creo que lo más importante hoy es generar oportunidades en universalidad para las personas. La UNCE hace un tremendo trabajo al trabajar, valga la redundancia, con personas con discapacidad y generar los protocolos necesarios de ingreso y por supuesto también de mantención, ¿no? de cada estudiante dentro de la universidad. ¿Ya? El trabajo en equipo es súper importante para poder lograr que un estudiante pueda sentirse cómodo, que pueda realizarse como persona, acordar las adecuaciones. Muchas veces cuando somos docentes decimos, persona ciega necesita esto y vamos a hacer esto. Y la verdad es que a veces a una persona ciega le puede servir una cosa y a otra le puede servir otra totalmente distinta. Es importante siempre escuchar a los estudiantes con discapacidad visual, a las personas con discapacidad visual, cuál es la adecuación que más te hace sentido, cuál es la que suma menos estrés, porque a veces tenemos adecuaciones que finalmente suman más estrés que hacer el trabajo más accesible, ¿ya? Generar plataformas accesibles con lectores de pantalla para personas en situación de discapacidad en general, contando con el diseño universal, que es un concepto que viene de 1980, ¿cierto? Que partió con la infraestructura y que hoy día ya se nos ha incluido a través del diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Que todos los años cambia porque es un concepto en evolución, ¿cierto? Es importante también generar instancias de trabajo con los compañeros, cuando ves que no se logra, porque hoy día la diversidad lamentablemente en nuestro país, más que ser la norma, es el problema, cuando sabemos que la diversidad de la humanidad es la oportunidad de enriquecernos, ¿cierto? Y la verdad es que tenemos que hacernos cargo también de eso, de cómo las personas con discapacidad están viviendo la educación, no solamente en la universidad, sino que también cuando somos docentes básicos, medios, cuando tenemos a niños pequeños, cómo acercamos a los niños a la diversidad y que no piensen que es un problema. Simplemente compartiendo, generando oportunidades, generando espacios de juego en donde todos, todas puedan jugar en igualdad, ¿ya? Hacer adecuaciones acordes a la realidad. Yo no puedo pedir una plataforma en inglés y no sé qué, si la verdad es que no me va a servir porque acá hablamos todo español, ¿cierto? Generar también, escuchar al participante o al estudiante y trabajar también con las familias. Muchas veces es importante el trabajo con las familias. Sabemos que en la universidad ya estamos más grandes, generalmente trabajamos directamente con la persona, pero cuando trabajamos en educación básica, la familia se vuelve un pilar fundamental, ¿ya? Siempre que las personas con discapacidad, usted va a decir, está diciendo una tontera, pero en realidad
pasa? Las personas con discapacidad, antes que cualquier cosa, somos personas. Las etiquetas, la verdad es que no sirven de mucho hoy, ¿ya? Si nos miramos, si nos vemos a los ojos, por decirlo de algún modo metafórico, la verdad es que va a ser mucho más fácil lo que vamos a poder generar con los participantes, con los estudiantes. Escuchémoslo, veamos qué es lo que es más accesible para ellos, ¿ya? Liberémonos de los prejuicios, preguntemos. Muchas veces los docentes nos da miedo preguntarle, oye, ¿cómo hago esto? No tengamos miedo, ¿ya? Preguntemos, veamos qué podemos hacer. Tejamos redes. Hoy, el Movimiento de Jóvenes Ciegos Chile y la UNCE está tejiendo una red maravillosa para poder generar cambios y reflexiones como estas, ¿ya? Y podría seguir. Tengo una hoja completa aquí con algunos apuntes para poder contarles un poquito de qué es lo que podría esperar un participante. Y cuando fui docente, me encontré con un montón de barreras, desde, como decía Diego, el libro, hasta el acceso a las plataformas de calificaciones, de mallas, etc. Es súper importante que cuando trabajemos con docentes con discapacidad visual, generemos ajustes razonables. Los ajustes razonables es en relación con esos ajustes que son particulares, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades de cada persona. En mi caso, yo tenía que solicitar un ajuste para justamente firmar el libro, ¿cierto? Que hoy día ya sabemos que se hace digital. No podía ingresar las calificaciones, entonces tuvimos que buscar la forma con mis colegas y con la jefa de carrera y con el equipo, ¿cierto? Cómo brindar, cómo hacer que pudiésemos ser autónomos a la hora de calificar a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, siempre es importante el trabajo en equipo, creo que es la base, el entender que somos personas, que tenemos los mismos derechos. Y bueno, Diego les va a hablar ahora un poquito sobre las leyes de nuestro país que dicen relación con la inclusión. Así es que, nada, Diego, te dejo para que continúes con la exposición. Muchas gracias, José. Bueno, yo ahora voy a hablarles un poco sobre la ley de inclusión de las personas con discapacidad, que es la 20.422, y les hablaré un poco sobre la ley de inclusión laboral, que es la 21.015. Bueno, con respecto a la ley de inclusión de las personas con discapacidad, podemos hablar de que esta es una ley que se baja de la Convención Internacional de Derechos de la Discapacidad, que realizó la ONU y que Chile suscribió. Bueno, en el año 2010, si no me equivoco, ahí me puede corregir la José. Esta ley es proclamada en Chile, ostentándola como una de las leyes que, digamos, se acerca más a la convención. La ley, entre varios de los principios que promueve dos principios bien fundamentales dentro de la educación, que de hecho la José los habló en su momento, que es acceso universal y diseño universal. El acceso universal, como bien podrán saber, habla de la accesibilidad a la información. Podemos hablar de acceso al conocimiento, acceso a una universidad, acceso a un establecimiento público, acceso a herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y diseño universal habla un poco de, como decía José igual, es un concepto que está en constante evolución, porque habla un poco sobre cómo poder realizar una estrategia, una planificación para poder generar un buen acceso. Bueno, también de otra ley otro artículo que promueve la participación plena también de las personas con discapacidad, ¿ya? Que no es menor. Entonces, esto de alguna manera, aterrizándolo un poco en la realidad, esto nos permite, en cierta medida, a poder desarrollarnos en igualdad de condiciones que el resto de las personas, en este caso comunes, por decir así, o que no tengan discapacidad. ¿Cuál es el pero dentro de esta ley? Uno de los peros más grandes de que, si bien hay un principio de voluntad por haber desarrollado esta ley, y también, bueno, por la misma suscripción de Chile ante la convención, la ley pareciera ser una ley marco muchas veces, porque está hecha en base a muchos verbos blandos, como conciliar, considerar, y no verbos tan fuertes como verbos como fiscalizar, sancionar o hacer seguimiento. Uno de los, digamos, de
que está un poco al debe frente a esta ley, es de que no existe, por ejemplo, un ente regulador, alguien que fiscalice frente al cumplimiento de esta misma. Entonces, estando esta ley todavía se siguen generando muchas vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso ha generado un gran problema hoy por hoy en nuestra sociedad chilena. En muchos de los casos, muchas personas con discapacidad han tenido que recurrir a tribunales para para que se les puedan hacer valer sus derechos muchas veces. Y creo de que si estamos en una sociedad, la cultura, la educación y las artes, de alguna manera, forman cultura. Y creo de que la ley, claro, está, pero hace falta una fiscalización para poder generar una cultura social frente a la discapacidad como tal. Con respecto con respecto al acceso universal también, bueno, las universidades en este caso, o instituciones educativas tienen, o sea, una persona con discapacidad tiene el derecho a poder estudiar en alguna institución. Lamentablemente no se especifica mucho frente a esto, entonces muchas universidades de alguna manera buscan sus propias alternativas para poder generar una adecuación, o sea, un ingreso a las personas con discapacidad, pero en muchos casos, como una opinión crítica, tienden a no generar las adecuaciones pertinentes, porque entendamos de que, como bien sabrán, la discapacidad es difícil de medirla en un solo plano, o sea, hay personas que son congénitas, hay chicos que quedan con discapacidad a temprana edad, otros que son adolescentes, adultos, incluso hasta abuelos o personas de edad madura que quedan con discapacidad. Entonces, poder generar un instrumento evaluador que sea equitativo para todos por igual es complejo, porque no todos tienen las mismas herramientas para poder desarrollarse con plenitud. Eso por una parte. Con respecto a la ley de inclusión laboral, bueno, la ley de inclusión laboral, que es la 21.015, habla como bien la palabra lo dice, que es literal, es de inclusión en la parte laboral. Esto lo podemos dividir en dos partes que habla la ley. Uno que habla hacia las instituciones de carácter público, y la otra habla sobre la empresa privada. ¿Qué habla con respecto al área pública específicamente? Por ejemplo, si una persona con discapacidad desea entrar a trabajar en cualquier área, y si cumple con las cualificaciones correspondientes, ¿ya? Hay otra persona que, digamos, tiene el mismo currículum que esta persona con discapacidad, pero esta persona no tiene discapacidad. Significa de que si ellos dos compiten, la ley le da la prioridad a la persona con discapacidad para que pueda entrar a este puesto de trabajo. ¿Por qué se hizo esto? Simple. Hasta hace un tiempo atrás pasaba de que las personas con discapacidad iban a postular a un puesto de trabajo y no se les dejaba, simplemente por ser perteneciente a esta condición. Esa situación se fue dando por mucho tiempo y por las mismas barreras actitudinales que María José lo comentó también. Por esta necesidad, o sea, por esta situación se generó esta necesidad de tener que hacer esto con esta ley. De alguna manera, como bien decía yo recién, la parte jurídica es también una de las herramientas que nosotros tenemos para poder generar cultura en nuestra sociedad y para que se dejen de atropellos hacia los derechos de las personas con discapacidad en este caso, o hacia la diversidad, comunidades minoritarias, ¿ya? Por otra parte, ahora esta ley también tiene otro artículo que habla sobre la empresa privada, ¿ya? Con la empresa privada en este caso, las empresas que tengan una cantidad superior a 100 personas trabajando en sus instalaciones, tienen que tener un 1% de personas con discapacidad trabajando en ellas. En el caso de que estas personas, disculpen, en el caso de que la institución, o la empresa, disculpen, en este caso, no encuentre personas con la cualificación necesaria para que puedan asumir ciertos puestos de trabajo, o que realmente sea imposible de que una persona con discapacidad pueda desarrollar un trabajo, la empresa tiene que generar donaciones a instituciones u organizaciones
de personas con discapacidad. ¿Ya? Como a modo de crítica con respecto a esta ley, el problema que existe frente a esta ley es de que no existe no existe un artículo que hable sobre adecuaciones de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Muchas veces se recurre a la ley de inclusión para poder suplir esta situación, pero hoy por hoy esto no es suficiente. De hecho, esta ley ahora está en plena evaluación de cómo ha funcionado en estos años de que fue publicada, ¿ya? Pero claro, o sea, existe todavía, a modo de crítica, todavía falta respecto al tema de las adecuaciones. Todavía sigue funcionando mucho, en parte por las voluntades de las personas, tanto con discapacidad como del empleador, siento de que esto claramente tiene que ser un derecho, ¿ya? Las adecuaciones dentro de un entorno laboral. Bueno, ahora, a continuación, voy a dejar a María José, que le va a hablar sobre convención y sobre la ley antidiscriminación. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, la verdad es que sabemos que a nuestro país le encantan las leyes, ¿cierto? Pero nos cuesta fiscalizar, y los primeros fiscalizadores de estas leyes somos las personas, somos los docentes, que tenemos que exigir nuestros derechos, nuestros deberes, que no es lo ideal, ¿no? Pero hoy es la única forma de poder desarrollarnos en sociedad. Y efectivamente, el año 2006 nace la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional firmado por nuestro país el año 2008, y que dice relación con los derechos y los deberes de las personas con discapacidad, ¿ya? Es un instrumento que se desarrolló entre el 2002 y el 2006, de la mano de personas con discapacidad expertas en sus derechos, además de otras entidades que se sumaron a este trabajo. Entonces es una conquista también de las personas con discapacidad para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Ustedes dirán, pero ¿por qué una convención especial, distinta, si ya tenemos la Carta de los Derechos Humanos, que es algo universal, es cierto que todo el mundo tiene? Bueno, yo creo que está a la vista, ¿no? Aún así, teníamos la Carta Universal, teníamos los derechos humanos inherentes, seguían apareciendo en todos los informes a la ONU un montón de vulneraciones de derechos hacia las personas con discapacidad. Nuestro país lo firmó, lo conquistamos, pero no lo respetamos. Ya, efectivamente, nace desde ahí la ley 20.422, que es la ley del año 2010, efectivamente, pero hoy la comisión de expertos ya ha dado un montón ha examinado y ha entregado muchas conclusiones y muchas directrices para que nuestro país realmente trabaje en torno a ellas, y nuestro país no lo ha hecho, ¿ya? Trabaja desde el enfoque de derechos, de que las personas somos personas con discapacidad, y define la discapacidad como la barrera que surge entre el sujeto en interacción con el entorno. Y por eso es que es un concepto también en evolución. No se extrañen de que a lo mejor más adelante tengamos otro concepto, porque la sociedad evoluciona y las personas con discapacidad, por supuesto que también. Ahí tenemos un documento que hace alusión a los derechos de las mujeres, de las niñas, a la tecnología, define también qué es la discriminación, qué es inclusión, y nada, creo que tienen que buscarlo, les va a aparecer rápidamente, y es algo que tenemos que ir trabajando de acuerdo a las leyes que también tenemos implementadas en nuestro país. Hoy, por ejemplo, la ley no reconoce la rehabilitación o habilitación de personas ciegas o baja visión, que yo hoy hablaría más de la adquisición de herramientas para la autonomía, y hemos tenido que ajustarnos a decretos que también hoy nos están haciendo falta, porque no hay ninguna ley que proteja el derecho al desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad visual, y es importante que podamos trabajar en eso. Esta convención, entonces, ¿cierto? Es importante como base, porque de ahí nacen estas leyes que les dimos mención, y nada, creo que lo más importante es que los fiscalizadores más importantes, como les decía, somos las personas con discapacidad, que tenemos que conocer nuestros derechos y luego exigirlos,
Y, por supuesto, quienes trabajamos con personas con discapacidad, también acordarnos de que somos personas y que podemos respetar y fiscalizar esas leyes y esos deberes y esos derechos. Está también la ley antidiscriminación que nació el año 2012 a raíz de la muerte de Daniel Segovia, Zamudio. Y esta ley Zamudio, si bien es cierto, se hizo para la diversidad sexual, le ha servido a las personas con discapacidad. Es una ley que tiene muchos defectos. Uno de ellos es que, por ejemplo, abarca la enfermedad junto con la discapacidad, cosa que sabemos que no es así. Ya tenemos claro que la discapacidad es una característica más, ¿cierto?, de cada persona. Pero sí ha servido para proteger los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, porque tampoco se habla de eso. Entonces, quiero invitarles a que reflexionemos en torno a nuestras actitudes a diario. La inclusión no es que voy a hacer algo aparte, o que voy a hacer dos cosas diferentes, o que entonces voy a, como le digo, situación, discapacidad diferente. El lenguaje construye realidades. Somos personas con discapacidad, ¿cierto?, que tenemos derechos, que tenemos deberes, y que nos merecemos las mismas oportunidades que todas las personas. Entonces les invito a eso, a que realmente vivamos en sociedad, convivamos. Hoy día vivimos nomás, pero no convivimos. Yo les invito a eso y no me alargo más porque quiero pasar a la parte importante, que es a la parte de las preguntas, a la parte de los descargos, de los comentarios, los debates, ¿sí? Me imagino que habrá por ahí actividad en el chat, así que, colegas, estamos atentos entonces a lo que ustedes puedan comentar. Muchas gracias, Diego y María José. Pudieron decir muchísimos conceptos muy relevantes, como lo actitudinal, el trabajo colaborativo, cómo también estos conceptos van a seguir evolucionando y cómo tenemos que convivir de otra manera y naturalizar toda nuestra convivencia y nuestras interacciones. Voy a pedir entonces ahora, empieza la parte de las preguntas, reflexiones, comentarios, así que le voy a dar el paso a Gladys para que nos ayude un poquito con esa parte. Gracias. Tenemos una pregunta que nos había llegado antes al correo electrónico, Claudia. Perfecto. De Elizabeth Acuña. Ella no pudo asistir, pero nos mandó igualmente las preguntas porque quería que consideráramos estas inquietudes. Dice, como profesora en educación diferencial, especialista en trastornos de la visión retirada, en mi ejercicio como tal experimenté discriminación y acoso laboral por parte de jefes de UTP y directores. Primero, ¿existe una ley, norma, reglamento, estatuto, cláusula que obligue a los diferentes centros educativos a contratar auxiliares o asistentes de educación para trabajar con un profesor con baja visión, independiente de la cantidad de estudiantes que conformen el grupo curso? Si la respuesta es no, ¿cabe la posibilidad de gestionar una ley de amparo, por decirlo de algún modo, para que los docentes con baja visión podamos ejercer nuestra profesión en forma segura con la colaboración de un asistente estable? Es súper importante lo que menciona Elizabeth, porque eso es un ajuste razonable. Y es un ajuste que lamentablemente en nuestro país no se genera. A mí también como profesora me toca lidiar para solicitar apoyo visual cuando lo necesito. Y lamentablemente hoy no existe una ley que ampare los ajustes razonables. Sí existe la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y en torno a eso sí podríamos gestionar, ¿cierto?, a través de tribunales, a través de quizá asistencia judicial, que también hay un programa para las personas con discapacidad, que eso se genere. Ya, lamentablemente no se da así como porque sí, pero sí podemos defender eso y podemos luchar para que eso exista de forma estable y que, entendiendo que la inclusión y que el desarrollo de su trabajo no es un favor. Un asistente no es un favor si ella lo necesita, es un ajuste razonable que, como cualquier otro, que cualquier persona requiere. Y José, para poder quizás complementar un poco lo que tú estás mencionando, igual es importante entender de que muchas de estas problemáticas existentes en el sistema educativo se dan muchas veces por el mismo desconocimiento. Entonces yo creo de que existen muchas falsas creencias, como recién lo mencionábamos, frente a la discapacidad, frente a los trastornos visuales,
y también de las herramientas que uno puede utilizar para poder generar una educación plena y de calidad dentro de lo que uno también espera entregarle a sus estudiantes. Entonces, No, la sí. educación siempre está al entendimiento, a la comprensión y a que seamos empáticos y que trabajemos de forma colectiva. Siempre la comunicación es muy sana para poder solucionar este tipo de problemas. Absolutamente, y es súper importante que los centros educativos también sepan, ¿no? O sea, si voy a contratar a una persona con discapacidad, entonces preguntarme, ¿tengo las condiciones? A lo mejor no las tengo, pero quiero hacer inclusión y tengo que hacer inclusión. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo hago? Converso con la persona, veo, me educo frente al tema, ¿cierto? Porque tampoco puedo llegar y decir, voy a hacer inclusión y dejo a la persona, ¿cierto?, ahí a la deriva. Eso no es inclusión. ¿Ya? Así que Claro. no sé si respondemos ahí, no sé si a lo mejor hay alguna opinión diferente, también igual es importante eso. Bueno, quizás para volver a Hola, complementar un poquito lo que decías, José, me acuerdo mucho yo de una historia que me comentaba una amiga en que llegó a un Por cierto, restaurante. digo, porque me está esperando ahí la colega. Sí, llegó a un restaurante y le decían, no, el restaurante somos súper inclusivos, y no tenían nada de No inclusivo. tenía Entonces, braille, muchas no veces había ni... no No. tenían sistemas pictográficos, ni tampoco hablaban lengua de señas. Entonces, creo de que cuando se habla de inclusión muchas veces se habla de forma muy superflua. Eso. Veo que Elizabeth está levantando la mano. Elizabeth, ¿está por ahí? sí, acá, es que sí, acá ¡Qué estoy. ¿Me bueno! escuchan? Sí, perfecto. Ok, sí, justo me pude conectar, estaba luchando aquí con la tecnología para poder participar. Pude ingresar justo cuando Gladys, si es que no me equivoco, estaba mencionando mi pregunta. Y concuerdo con lo que María José y Diego han mencionado también, en que la inclusión actualmente es más que acá es una palabra, solo una palabra. Acción. Y lo que realmente nosotros necesitamos es una aplicación de esa palabra. O sea, es un concepto. Acá lo consideran como una palabra y en realidad es un concepto. Y como también Diego dijo, o sea, hay muchas instituciones públicas o privadas que se jactan de decir, no, nosotros somos inclusivos, y Porque resulta que, recibimos, pero claro, no... tienen ascensores con braille, claro, pero resulta que ni siquiera nos preguntan a nosotros si realmente son útiles o si nos sirven a nosotros en particular, si somos nosotros los que vamos a disfrutar, entre comillas, de ese beneficio o servicio que nos están brindando, entre comillas brindando, porque ya es, por ser un país inclusivo, ya tendría que ser una obligación, no un favor que nos tuvieran que hacer. Es mi forma de pensar. Absolutamente. Digamos que no, la sociedad no tiene por qué hacernos un favor, sino que más bien incluirnos como corresponde. Todos tenemos un aporte que entregar, y retomando también y agradeciendo que se haya considerado mi pregunta, sí fui discriminada y acosada laboralmente, y sí solicité a un asistente en su momento, porque sí, yo son mis capacidades y también, pero sé mucho más cuáles son mis limitaciones. Y como docente, sabía que habían cosas que no iba a poder cumplir. Y ante eso sí solicité asistente, y me dijeron que por la cantidad de alumnos que yo tenía en ese momento, no ameritaba, por ley no sé cuánto, yo soy ignorante en todas las leyes, ¿ya? No se podía o no podía yo acceder a este derecho, no sé, pudo Ahí me haber gusta sido la más. palabra más correcta en ese momento. Sí, derecho, no es un servicio, no es un favor, es un derecho. Sí. Claro. Lamentablemente Entonces a eso mí me sucede. generó mucha frustración. Mucha frustración. Y Sí. eso era como mi aporte, agradecer que justo entré ahí en la parte en que consideré mi pregunta. Justo, y efectivamente soy yo la pieza, o sea, la persona que sufrió
y que ha sufrido mucho en realidad de discriminación y acoso porque no confían, porque no hay signos de que realmente tenga una discapacidad visual. Enfoco bien, adopté conductas sociales acordes a una sociedad, entre comillas, de visión normal. Entonces, hay mucha, ¿cómo se dice? Incredulidad, infantilización. Justamente. Entonces, No, pasé yo por te mucho invito, cuestionamiento, sí. acoso. No, yo te invito a que sigas adelante. Por favor, no bajes los brazos. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro porque es diario, pero por favor no bajes los brazos. Tienes derechos, tienes deberes, asesórate, ahí tienes harta cosa legal también por la que tomarte, ¿ya? Te agradecemos, querida, tu sinceridad, tu buena onda y el querer compartirnos tu experiencia. Colega, ¿continuamos con otras preguntas, otros comentarios? El grupo está medio tímido de preguntas, pero sí tenemos un comentario de Teresa Barrientos. Nos dice que Senadis está haciendo una encuesta sobre la ley de inclusión laboral, que sería bueno que todos y todas contestáramos. Así es. Eso es lo que decía Diego delante. Y está vigente hasta el 3 de diciembre. El próximo jueves, así que apurémonos. Miriam González también nos escribe. Dice, es importante que los colegios e instituciones, los directores y el equipo directivo tengan claro que la inclusión es un concepto seguramente, que involucra tener claro derechos y deberes. Absolutamente. Sí, por supuesto. Que profundiza lo que hemos comentado anteriormente. Claudia, ¿quieres hacer alguna consulta o cómo abrimos el espacio a más preguntas? Quiero preguntarle a Diego, porque me llamó la atención que habló en algún minuto de una triada muy interesante: inclusión, arte, educación. Me gustaría que te explayaras un poco más qué significa exactamente. No, la tríada que yo hablaba es arte, educación y, bueno, jurisprudencia, que es todo el aspecto jurídico. Esos son los que vayan desarrollando cultura dentro de nuestra sociedad, porque finalmente nuestra sociedad necesita también, creo yo, aprender de diferentes maneras. O sea, pongámonos a pensar de que los principios y los valores los podemos aprender dentro del colegio, pero también necesitamos un ente regulador dentro de nuestra sociedad, que en este caso es toda la parte jurídica. Y las artes, de alguna manera, también visibilizan desde otra perspectiva también, llegan un poco más adentro del ser humano, a las emociones puras, al sentimiento puro. Entonces, de alguna manera, estos tres son una triada súper importante para poder desarrollar un cambio de paradigma profundo dentro de la sociedad. Esto se ha utilizado tanto de buena manera como de mala manera. Por ejemplo, esta herramienta la utilizaron mucho, por ejemplo, en la Unión Soviética, en todo este tema del socialismo que se vivió en aquella época. También se vivió en el Tercer Reich, y también también lo visibilizaron los estadounidenses para mostrar un poco, imponer un poco su cultura americana. Entonces, de alguna manera, son herramientas súper importantes, y si nosotros, la comunidad civil, no nos empoderamos de ella, es difícil de que podamos generar un cambio de paradigma en nuestra sociedad. Y no lo hablo solamente a nivel de discapacidad, sino que lo hablo dentro de todo el plano de la diversidad que podría comprender este concepto. Muchas gracias. Gladys, no sé si hay más preguntas en el chat. En el chat no tenemos más preguntas, así que o pasamos a algunas reflexiones finales o directamente... Quizá hay alguna persona que tiene discapacidad visual o que a lo mejor no maneja mucho el levantar la mano y esas cosas. Si quiere alguien hacer algún comentario, quizás podemos dar el paso. Perdón, yo quería decir algo. Teresa. Sí. Yo había escrito en el chat si es que tengo una inquietud hace tiempo, desde que salió la ley de inclusión laboral. Sé de muchísimas personas con discapacidad visual que están absolutamente capacitadas, por supuesto, para desempeñar muchos trabajos, pero me parece
que faltan campañas en que se sepa qué es lo que pueden hacer, porque lo que pasa es que muchos empleadores no saben qué pueden esperar de una persona con discapacidad visual, no saben que manejan el computador, no saben que pueden ser abogados, no saben un montón de cosas. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es necesario campañas? ¿Cómo a partir de este grupo de jóvenes que están haciendo este movimiento se podría ayudar a que existiera un mayor conocimiento en la sociedad? Mire, yo en este caso quiero citar un proverbio chino que dice de que si un río no sabe su límite se desborda, ¿ya? Es importante entender de que no es malo reconocer los límites que nosotros podríamos llegar a tener como personas con discapacidad, porque ese reconocimiento en cierta medida es lo primero que a nosotros nos libera para poder desarrollarnos con autonomía, para poder desarrollarnos de forma plena dentro de esta sociedad, ¿ya? Ese reconocimiento tiene que, claro, tiene que ocurrir por parte de las personas con discapacidad, pero también el otro reconocimiento también tiene que venir desde parte del empleador. O sea, no podemos seguir bajo todavía sobre este clima en que a las personas con discapacidad muchas veces no se les reconoce, que porque simplemente tienen discapacidad no se les puede ver su capacidad como profesor, como abogado, como psicólogo, etcétera, etcétera. Creo que es súper importante, como dice la José en un principio de la charla, de que nosotros también seamos el organismo fiscalizador dentro de todo esto. Y de que... El tema es cómo dar a conocer eso. Cómo llegar a más gente que sepa. Es importante que primero entendamos que las personas con discapacidad somos todas distintas. No es que las personas ciegas todas son buenas para hablar, todos son músicos, todos son esto, todos son esto otro, todas somos personas diferentes. Entonces, yo creo que hay que empatizar, creo que es lo primero, mirar para el lado, y también dar oportunidades. O sea, ok, yo no sé qué puede hacer una persona con discapacidad, pero entonces sabemos que hay entrevistas, ¿cierto? Entonces, dar esa oportunidad de entrevista, dar esa oportunidad de conocer, incluso generar a lo mejor una prueba de ciertos días, por decir algo que no debería, ¿no? O sea, de que hacemos saber que hay currículum también y cosas que te van a dar un feedback de qué es lo que la persona hace. Confiar primero que todo, confiar y creer en las capacidades de las personas con discapacidad visual. No sé si una campaña cumpla ese objetivo, a lo mejor sí, a lo mejor nuestro país sí lo necesita, pero a mí me pasa que yo siento que a modo muy personal creo que es importante compartir, interactuar, no quedarnos con el que yo no conozco, yo no sé, yo no estoy preparado, porque esa es la gran ganzúa que hemos utilizado. No sé, yo estoy de acuerdo, María José, con eso, pero de pronto con el tema de visibilizar, puede ser una carta en el diario que destaque todo lo que ha significado, por ejemplo, el tema computacional y que eso permite estar en internet, hacer investigaciones, hacer documentos, hacer todo lo que implica un trabajo relacionado con eso. En el fondo, pequeños gags que vayan dando información a las personas de que se puede hacer mucho, que se está en condiciones de hacer mucho, de visibilizar en el fondo. Hay que generar los espacios, hay que generar los espacios. Para eso un poco iba yo. ¿Cómo hacemos entre todos para que haya más espacio de visibilizar, de tener estas oportunidades? Bueno, ahí estamos también los jóvenes trabajando incansablemente en hacer alianzas. Una de las cosas que estamos haciendo para visibilizarnos como personas ciegas justamente es esto mismo, ¿no? Sí. Hacer una alianza de trabajo. ¿Sí? Perdón. Es que empezaron a llegar las preguntas. Marcela Arancibia pidió la palabra y ella quiere hacer su consulta. ¿Me escucho ahí? Súper, Marcela. ¿Sí? Perfecto, hola, nosotros. Mi nombre es Marcela Arancibia, tengo 36 años y soy docente del Colegio Luis Braille y de otros colegios de la Corporación Municipal de la región de Coquimbo, específicamente en La Serena. Tengo discapacidad visual, soy retinosa
Quería preguntarles. Como los personajes, me confundo, hay un ruido. Tenemos un micrófono abierto ahí que parece que nos está generando un poquito de interferencia. Ahora sí. Bueno, yo el año 2018 tuve que rendir la evaluación docente. Ocurrió una situación súper compleja y se publicó el acto discriminatorio, ¿verdad? Acudí a la instancia que se supone que es la que me debe proteger, que es Senadis, y para mi mala suerte, Senadis hizo la primera parte muy bonita, ¿verdad? A través de su abogada, que la contactamos, hacemos esto, esto, otro, y de ahí nunca más. Si yo no me motivo, no me muevo, como buen chileno no me endeudo y contrato a un abogado de manera particular, mi demanda queda ahí mismo. Entonces mi pregunta va, ¿quién fiscaliza a la persona o a la institución gubernamental que nos debe proteger? Porque no solo he sido yo la que a la cual son muchas se ha vulneraciones. defendido. Entonces, pero hay muchas otras situaciones que no, las mismas personas en situación de discapacidad nos cansamos, decimos ya, ¿verdad? Nos quedamos ahí, si total ya no importa, me quedo pasó. Pero eso es lo que nos debe ser. No accedemos a la oportunidad de avanzar, claro, porque la evaluación docente hoy día también implica avanzar. Exacto, pero ¿quién fiscaliza? Mi pregunta es... Ocha, debiese ser el Estado, debiese ser el Estado, el garante de nuestros derechos, de nuestros deberes, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país no pasa. Entonces, no sé, no sé si averiguaste, yo creo que sí, si en tu región había un programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad, porque eso existe en cada región. No sé si tuviste respuesta por ahí. Esa misma abogada, la que no me defendió 2 veces, y tengo los correos de respaldo en 2 situaciones X que yo necesité de esa persona que era la que me iba a apoyar, no lo hizo, bastó con un correo ya, lo arreglo y lo averiguo y te llamo, o te escribo, y ese te escribo todavía estoy esperando. Oh, es difícil escalar. Entonces, a mí difícil escalar, me gustaría saber o hacer o que existiera, no sé cómo la reflexión. Un algo que fiscalizara a estos profesionales que se jactan, porque a mí me molesta mucho el tema de, vamos, defendamos a las personas en situación de discapacidad, llega el día X y listo, y banderamos y bla, 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 y al momento de, ¿no somos más que un número para ganarse las lucas? Absolutamente. Perdón que sea así de dura, pero, es lo que ocurre. Y no solo lo digo en mi caso, lo digo conociendo muchas situaciones que han ocurrido, por lo menos en mi región, y en otras que las personas se han cansado, que no tienen fuerza. Y otras como yo, que nos hemos tenido que endeudar para poder seguir adelante. Absolutamente. Contactémonos por interno, Marce. Me gustaría buscar alguna opción de, no sé, de contactarte con algunas abogadas que son especialistas en temas de discapacidad, que no trabajan en organizaciones, pero que sí se han dedicado un poco a esto. Yo supe de tu demanda, lo leí, nunca más supe qué pasó, y lamento mucho lo que me comentas hoy, y es lamentable, ¿no? Ahí estamos ante un hecho concreto de discriminación, porque tienes derecho a la evaluación docente, porque tienes derecho al desarrollo profesional. Entonces, nada, yo alguna vez estuve en contacto contigo, creo, así que vamos a retomarlo, a ver si te podemos acompañar un poquito en eso. No te prometo nada, porque yo también soy igual una persona con discapacidad, soy profe, no me dedico a esto, pero creo que es importante generar ruido y continuar con nuestras demandas al frente siempre. Sí, yo creo que es súper importante que las personas que están a cargo, ya sea de la educación, de la defensa, de los accesos para nosotros, hagan su trabajo, porque para eso le pagan y le pagan súper bien. Entonces, cumpla con sus funciones, como corresponde. Yo siento que eso debemos ser nosotros, los responsables de hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? No olvidando nuestros derechos 100%. Eso, muchas gracias. Súper de acuerdo. Gracias. Fernando Huenchuyanca también pide la palabra. Fernando, te escuchamos. Diego tiene una interferencia.
Fernando. Bueno, mientras recuperamos el contacto con Fernando, Lucía Millán solicitó la palabra también. Sí, gracias Gladys. A ver, yo creo que el tema que se está conversando en este momento es un tema bastante profundo y complejo. Por mucho tiempo, ¿verdad? Las personas, voy a hablar de las personas con discapacidad visual porque es el grupo, ¿verdad?, que estamos hoy día abordando la temática, pero en realidad las personas con discapacidad en general, por mucho tiempo tenían muchísimas barreras y últimamente se han abierto bastantes espacios. Pero eso ha provocado muchas veces que las personas, los grupos, ¿verdad? Los grupos de personas que tienen ciertas características y que se juntan por afiliación, por deseos, por gustos, etcétera, han hecho que en este mundo global se separen y por lo tanto pierdan fuerza. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás asociaciones de personas con discapacidad visual muy fuertes que hacían cambios y que ponían, ¿verdad?, sus ideas en los distintos referentes, y así es como fuimos avanzando. Y yo siento que ahora es el momento de volver a hacer eso, lamentablemente, porque es una incesante tarea. Muchas veces se han abierto espacios, por ejemplo, en nuestra misma universidad, en la UNCE, para que estudiaran personas que presentan discapacidad, pudieran ingresar a estudiar, y sin embargo, leyes que en un comienzo nosotros sentíamos que eran tan beneficiosas, por ese motivo nos dieron vuelta a la espalda y no pudimos seguir haciendo un ingreso especial de la misma forma que hacíamos antes. Lo cual estamos tratando de remediar después de 3 años de guerra interna y de lucha para poder volver a abrir esos espacios que ya estaban ganados. Por lo tanto, yo creo que uno siempre debe pensar que no todo está siempre ganado. Es un ganar incesante y eso significa siempre estar luchando, siempre en el proceso, y yo creo que mucho el afianzar lazos con personas que en este caso estén par y por las personas, en este caso, que presentan discapacidad visual. Eso es un poco. Es un poco lo que busca también el movimiento de jóvenes, ¿no? Hacer incidencia política y de todo tipo a través de esto. Bueno, sabemos que el mundo en general vive una crisis monumental, ¿no? Y también eso afecta a las personas con discapacidad y multiplica. Pero por supuesto, es lo que tenemos que hacer, no es la idea, pero hay que continuar trabajando, como tú bien dices. ¿Me escucho yo, cierto? ¿Ahora? Sí. Estaba un poco complicado por eso. Ya. Bueno, eso también comentar yo de que hoy por hoy la comunidad civil existen varias organizaciones que pueden aportar y pueden ayudar, porque igual una cosa que es importante también saber, que claro, o sea, el crecimiento individual, interior, es importante, pero también tenemos que tener un crecimiento colectivo, tenemos que trabajar de forma colectiva, organizarnos. Los invito a que participen de organizaciones y que visibilicen también sus problemáticas también en ellas mismas. O sea, hoy por hoy nosotros estamos trabajando con el Movimiento de Jóvenes Ciegos, que es un movimiento que trabaja con chicos de 17 a 30 años, y estamos generando incidencia política, estamos haciendo instancias como estas de charlas, estamos haciendo webinars, estamos informando, educando, porque creemos de alguna manera de que la educación, sin pensar en la educación básica ni media ni universitaria, sino que la educación en general hacia la sociedad tiene que ser una educación transformadora, ¿ya? Entonces es importante de alguna manera de que entendamos de que también existen diferentes organizaciones como el Movimiento, la Asociación de Ciegos de Chile, Qualibi en el sur, etcétera. O sea, y hay que seguir de alguna manera aliándose y luchando en conjunto, más que buscar la idea de fragmentar y hacer 3.000 organizaciones, tratemos de no de fragmentarnos tanto y vayamos en una sola línea. Esa es mi invitación, justamente. Recuperamos a Fernando y le damos la palabra. Fernando Huinchuyanca. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, ya. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer al equipo organizador, quiero agradecer también la invitación a este conversatorio. Me hizo un espacio también dentro de mi jornada laboral justamente para estar con ustedes, porque es un tema que desde el sur de Chile llevo trabajando ya hace un tiempo, como
como arquitecto y como académico también del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Actualmente como arquitecto de la Organización de Ciegos del Sur acá en Valdivia y del Consejo Comunal de Discapacidad, creo que estas conversaciones son muy importantes. Antes de estar con ustedes estaba justamente en una conversación, en una reunión también con Senadi, y creo que estas instancias de cuando se levanta la voz, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de los conciudadanos, creo que es muy importante, sobre todo la labor que nosotros podemos hacer desde la educación. Creo que la discapacidad es un tema que no en todas las universidades se aborda desde una manera legítima, por decirlo así. Siento que también desde mi casa de estudio falta todavía mucho trabajo, en las ciudades falta mucho trabajo, y bueno, y creo que el sentido común hoy en día pareciera ser el menos común de los sentidos. Entonces, creo que estar reunidos ahora y poder visibilizar también y seguir visibilizando las demandas, ¿no es cierto?, que tienen las personas en situación de discapacidad visual, así también como las demandas que tenemos las personas que colaboramos activamente ya con estos temas de investigación, y tratar de transmitir también, en el caso mío muy puntual, desde la arquitectura, que la arquitectura tiene que partir desde este concepto, por decirlo así, ¿ya? Entonces creo que esta instancia ha sido también muy enriquecedora. Respecto también lo que comentaban respecto al arte, creo que el arte y la arquitectura tienen que ser parte del activismo social. En Valdivia, en conjunto con el director del Museo de Arte Contemporáneo, quiero contar esta experiencia. Cuando se enteraron de que trabajaba con personas ciegas, me reúno con el director del Museo de Arte Contemporáneo y le digo, Hernán, a mí me parece importante que ustedes pudiesen, aparte de tener el idioma inglés y mapudungún dentro del museo, incorporar también el braille. Y son cosas que se han ido incorporando. Ahora, como arquitecto y diseñador del Museo de Arte Contemporáneo, fotomontajes curatoriales, también creo que es algo importante de visibilizar. Cuando nosotros los arquitectos proyectamos a futuro una ciudad, proyectamos a futuro un espacio, es también visibilizar ese espacio con las múltiples diferencias que existen en ese espacio. Porque creo que finalmente habitamos espacios diversos, pero los espacios diversos sin participación efectiva no conllevan una inclusión, quedan solamente en la diversidad. Así que yo muchas gracias, estoy muy agradecido también por esta conversación, por la experiencia de los académicos, académica también que expuso, así que eso. Un saludo desde Valdivia, que esté muy bien. Qué linda región. Gracias, Fernando. Preciosa. Bueno, sí, el arte, Preciosa la región. cultura, el patrimonio son derechos también que las personas con discapacidad tenemos y hay que trabajar para hacer de la accesibilidad la universalidad de oportunidades. Sí, bueno, comentar de que hermoso Valdivia, saludos para Valdivia. Espero algún día poder conocer ese Museo de Arte Contemporáneo. He ido 3 años consecutivos a Valdivia y... Saludos a los chiquillos de la espero organización también, que tengo la oportunidad de conocer a algunos allí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues ahora está en restauración el Museo de Arte Contemporáneo, así que un arquitecto hace un tiempo ya se ganó este concurso y ahora ya se está restaurando, así que estamos trabajando ya en el plan curatorial de aquí al 2023, así que creo que es algo importante. Ahora también estamos en un proyecto de arte y música, que quizás, bueno, en algún momento quizás le voy a escribir a la UNCE, quizás podemos establecer algún lazo importante, sobre todo pensando también en estas construcciones desde la transdisciplina. Yo creo que eso es sumamente importante, así que me encantaría quizás compartir mi correo, quizás compartir lo que estoy haciendo ahora actualmente acá en Valdivia, y quizás establecer algo entre universidades. Me parece súper importante, súper potente, de qué forma acá podemos, no sé, establecer un vínculo también con el Museo de Arte Contemporáneo, establecer una reunión con el director del museo, un amigo mío, entonces no hay problema. Están todas las opciones. Yo creo que podemos hacer algo interesante ahora. Creo que es parte también de nuestra evolución. Si fuimos capaces de, ¿no es cierto?, fortalecer lazos sociales fuertes como la cultura, creo que hemos pasado ahora a escribir parte también de la historia, y creo que visibilizar este problema
es un problema social y un problema cultural, yo creo, más allá, porque si estamos hablando finalmente son del trato humano, yo creo que en realidad si la discapacidad siempre existió, porque ahora, como que es tema de tiempos contemporáneos, pareciera, pero siempre ha estado. O sea, hay artistas que del año 1500 y tanto venían visibilizando esto en sus cuadros, pintando realismo, claro. Y yo creo que siempre es parte, solamente que ahora, claro, ha tenido más fuerza y se ha estado visibilizando de una manera mucho más potente. Y eso también es gracias a los profesionales que estamos de lleno en esto. A mí me dice Fernando, pero ¿por qué sigues trabajando ahora con personas ciegas? Te digo, sí, por supuesto, sigo, porque si no lo hacen acá, no lo hace alguien acá, nadie va a visibilizar este problema, nadie va a visibilizar que se cumplió la ley de accesibilidad universal hace varios años atrás, o un par de años atrás, todavía no se cumple. Entonces creo que eso es un problema grave. Creo que en realidad hay que cuestionarse el espacio en el que vivimos, hay que cuestionarse con el pensamiento, creo que es parte importante. Eso, muchas gracias. Gracias, Fernando. Fernando, te quiero pedir si puedes escribir tu correo en el chat. De todas maneras, como UMCE y como carrera, trabajamos colaborativamente con ya algunos museos y tengo una asignatura que se llama Educación Comunitaria y desde ahí también hemos ido tratando de ir abriendo espacios de capacitación, de formación a través del arte, la educación, así que nos interesa de todas maneras hacer lazos. Ya pues, quedamos en eso. Voy a escribir mi correo entonces y podemos intercambiar correos, okay, no hay problema. nos contactamos. Sí. Ya pues, muchas gracias por la invitación nuevamente. De nada. Diego está silenciado. Ahí sí, ahora sí. Gracias. Yo hablando. Estaba muy inspirado. Muy inspirado. Oigan, bueno, para aportar maravilloso lo que dijo Fernando, y bueno, para aportar un poco a lo que él dice también, que hace una visión bastante interesante de todo esto, es de que, claro, o sea, la discapacidad lamentablemente en nuestra sociedad actual es visto como un problema de oferta y demanda. No voy a hacer muchas instituciones educativas y en general cualquier institución no trabaja en temas de discapacidad porque al nivel de demanda no es tanto. Entonces, ¿cómo voy a gastar 3 millones de pesos en una impresora braille si tengo 2 estudiantes con discapacidad visual en la sala de clase? Entonces, lo encuentran incluso hasta irrisorio. Es como, lamentablemente, uno de los tantos males de la sociedad moderna. En donde, lamentablemente, bueno, sí, vuelvo a citar un poco a Claudio Naranjo con esto, cuando él habla de los males del patriarcado, en cierta medida, que él hace relación un poco a como este espíritu de sobrevivencia, esta sobrevaloración de la razón, ¿ya? Claro, o sea, nosotros lo vemos no solamente lo vemos ahora con la discapacidad, también lo vemos con otras cosas que están relacionadas con la diversidad. Y siempre es la misma dialéctica entre el fuerte y el débil. El fuerte y el débil se ha visto con de las personas con discapacidad, la comunidad LGTB, se ve también con las mujeres. Entonces, en verdad, la única forma de que de alguna manera podamos parar con esta dialéctica es el reconocimiento. Así lo decía Hegel, en cierta medida. Entonces, creo yo de que claro, hay que... Primero, el primer paso es ser consciente frente a estas cosas para poder generar un cambio de paradigma dentro de nuestra sociedad. Eso. Gladys, nos quedan unos minutitos, sé que ya estamos en la hora, pero vi que Elizabeth levantó la mano y Erika Valenzuela también pidió la palabra. Podemos ya ir cerrando con esas dos intervenciones. Y sin dejar de invitarlo a los próximos conversatorios. Al del 9 de diciembre sobre accesibilidad y al del 14 de enero de proceso constituyente. Sí, pero vamos a, no sé si tenemos unos minutitos para esos dos. Sí. Erika, gracias. ¿escuchamos? Gracias. Sí, yo quería relevar, bueno, muy importante este conversatorio. Hemos descubierto la necesidad, ¿verdad?, de relevar nuevamente las necesidades, de visibilizar las necesidades que tienen las personas con discapacidad visual, de manera tal que sean escuchados y sean tomados en cuenta sus derechos como ciudadanos.
Solo quería contarles que nosotros como carrera en el año 2012 realizamos una investigación en el Museo de la Memoria, donde vimos la necesidad de hacer un espacio más accesible. Y gracias a eso después pudimos llevar a cabo diferentes prácticas profesionales. Y bueno, tenemos acá a Carolina González, que hizo una práctica profesional donde diseñaron un sistema de visitas dialogadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el fondo cuando hacemos visibles las capacidades, cuando entregamos también herramientas que sean efectivas al sistema, podemos lograr cambios que sean importantes, porque el Museo de la Memoria ahora lleva a cabo visitas dialogadas, hicieron adecuaciones en cuanto a audio, en cuanto a, al sistema Braille también. Por lo tanto, creo que tenemos un largo camino que recorrer, y quiero también dejar de manifiesto que pueden contar con el apoyo de la carrera para llevar a cabo diferentes acciones que permitan hacer visibles cuáles son los derechos que ustedes tienen en diferentes ámbitos de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Erika. Gladys, ¿ya estamos en la hora? Estamos en la hora y estamos con las preguntas. Tenemos un saludo que no me quiero ir sin contarlo. Desde La Serena, María Soledad Hernández. Abrazos a colegas de la UNCE, Erika, Lucía, Claudia, Bernardita, Teresa. Les dejo a ustedes con las reflexiones finales y el cierre. Perfecto. Diego, María José. Sí, no, agradecer infinitamente la recepción, la articulación que hemos realizado hoy, el espacio de conversación. Creo que es súper importante contar esta frase de nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que hacer la realidad y palpable, y esto es parte de eso. Estoy súper dispuesta a continuar trabajando, a continuar visibilizando, a continuar acompañando y articulando, generando redes, así que cuenten conmigo también en lo que yo pueda, a modo personal, a modo institucional, estamos allí. Así que muchas gracias, cualquier cosita estamos también ahí en las redes. Gracias a mi compañero Diego por el trabajo realizado y a ustedes, colegas, también por la oportunidad. Un abrazo grande. Bueno, también yo agradezco el espacio para que se pudiera generar esta conversación. Agradezco por esta iniciativa. Son temas que creo que se tienen que hablar y genial también por la recepción que hemos tenido y nada, gracias totales. Perfecto. Bueno, me despido yo también y los dejo cordialmente invitados al miércoles 9 de diciembre a las 4:30 con otro tema muy importante que es accesibilidad, herramientas tecnológicas que aportan a la inclusión de las personas con discapacidad visual, también con el protagonismo de otras jóvenes de este mismo movimiento. Así que los esperamos ese día y por supuesto después el 14 de enero. Así que muy interesante el conversatorio. Muchas gracias por su participación. Nos despedimos.